Entendido. Bueno, algunos, a mí me conocen algunos, otros no. Soy relativamente nuevo en la organización, Alejandro Gil. Me tocó hoy el rol de hacer de coordinador, y para mí un placer presentar a Gabriel Chirichi, porque a esta altura es un personaje montevideano por la participación que tiene. Ha logrado lo que muy pocos historiadores lograron, que es popularizar el estudio y la difusión de la historia, sobre todo de la historia contemporánea uruguaya, de una manera muy, muy coloquial, muy agradable. Entonces, si les parece, hago una muy brevísima presentación de su currículum. Gabriel es profesor egresado del IPA, diplomado en Historia Económica por la Facultad de Ciencias Sociales, está haciendo una maestría en Historia Política, y bueno, también es docente de enseñanza media y docente en el IPA, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Información y Comunicación, en la FIC. Y después tiene algunos libros y publicaciones en revistas. Es una persona muy joven, que recién, vamos a decir, está comenzando su carrera como publicando libros, ¿no? Que era lo tradicional que uno pensaba de un historiador. Hoy creo que la gran virtud de Gabriel, y para nosotros es un honor recibirlo, es justamente que trabaja muchísimo con las nuevas redes, con las nuevas formas de comunicación. En ese sentido, todos lo conocemos porque es columnista, a veces semanal, a veces quincenal, de el programa de radio de FM del Sol, de No Toquen Nada. Así que bueno, muchas gracias, Gabriel, por aceptar nuestra invitación. Y la idea va a ser una exposición de aproximadamente 40-45 minutos, y después entramos en el conversatorio. Yo le hice le hice llegar algunas inquietudes del grupo, de algunas preguntas, pero está totalmente abierto. Así que Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Un saludo a todos y a todas que veo sus nombres o sus caras. Solo agregar a Alejandro que, bueno, yo me reía, decía, es muy joven. Yo tengo 44 años, ya cumplí 20 años de profesor. Lo que pasa es que viste que en Uruguay los tiempos van de a poco. Y no, pero es cierto, no, pero entiendo lo que vos planteabas, que también esto un poco sirve para arrancar con la charla, ¿no? Que bueno, yo en realidad tengo como un recorrido, un llave, ¿no? Que a veces uno un poco no sabe cómo va a hacer, pero después se convierte en una trayectoria, sobre todo con, digamos, la parte de ser profesor de historia. Y he estudiado más historia y he hecho posgrados y algunas investigaciones, pero bueno, entre que me gusta y me parece súper importante la divulgación, ¿no? La enseñanza, la reflexión sobre eso, y en general me he dedicado a eso como profesor. Siempre, no lo digo por tema de títulos o no, que son importantes, pero yo no me considero un historiador en el sentido clásico de la cuestión de hacer tanto archivo. Ahora estoy haciendo una tesis para una maestría y me gusta mucho, pero en sí la parte que más he cultivado es la vinculada al ser profesor de historia, ¿no? Bueno, que aparte en Uruguay es una tradición lindísima donde hay, bueno, la verdad que tenemos referentes
destacadísimo valor acá y a nivel internacional, ¿no? Así que bueno, este, entonces yo con esa pata un poco. Ah, y lo otro que quería agregar, que yo doy clase en magisterio, que es un lugar que a mí me encanta, que es un espacio también súper importante, el trabajar historia con las futuras maestras, los futuros maestros, ¿no? Que es todo un tema para nuestra cultura. Y, y bueno, yo lo que pensé un poco como para generar un espacio de conversación en el marco de la propuesta de la muestra de Varones por la Igualdad, era pensar qué cosas en la enseñanza de la historia nos ha, por lo menos, yo lo cuento de una perspectiva personal, pero no es solamente personal, pero nos ha desafiado, ¿no? Sobre todo, yo empecé a dar clase en 2001, ¿no? Ya estaba poniéndose en marcha, ¿no? Lo que hoy conocemos como la actual ola feminista, que hay diferentes caracterizaciones. A nosotros en la historia nos cuesta mucho aceptar una caracterización para el tiempo presente. En general esperamos que pasen los acontecimientos y después se arman los periodos, ¿no? Este, pero sin duda que me parece que podía estar por lo menos interesante compartir algunos tópicos en donde bueno, uno se formó de determinada manera, empezaba a dar clases, no sé si llamarle tradicionales, pero así, y los diferentes procesos, ¿no? Tanto los movimientos sociales, Está con Fabricio, te tengo. las disputas legislativas, por ejemplo, también, yo me acuerdo siendo muy joven, todavía no me había recibido del IPA, estaba toda la discusión si iba a haber cuota femenina. Me acuerdo que en principio yo lo recuerdo porque tenía algunos compañeros que militaban en el Partido Socialista. No sé si se acuerdan de esto, estoy hablando de los 90, pero ya hay cuota o no, y eso era todo un debate si era la forma, ¿no? Y ni que hablar con todo el movimiento, con la legalización del aborto, y bueno, y ya en la segunda década de los 2000. Esto a nosotros nos ha generado como profesores de historia también, bueno, yo creo que replanteos que son incrementales, ¿no? Una de las cosas que me había notado así como para empezar a charlar era que bueno, que en mi caso yo no soy especialista ni en términos teóricos y tampoco en términos bibliográficos de la perspectiva de género en la historia. Yo lo que sí me anoté fue algunos libros para compartir, algunos los he leído, otros también uno los va teniendo pendientes para ir avanzando en eso, ¿no? Pero porque este ya es un campo académico muy rico en Uruguay, ¿no? Y ahí, bueno, después esto para seguir multiplicando, ¿no? Historiadoras, amigas que también podrían formar parte de charlas o talleres, lo que ustedes gustaran, ¿no? Porque hay trabajos realmente muy interesantes, ¿no? Pero bueno, yo haciendo esa advertencia, lo que quería contar es que cuando empecé a formarme como profesor, que empecé a ir al IPA, al mismo tiempo fue una oportunidad que se dio medio también de rebote, esa cosa que pasa en la vida, ¿no? La chance de hacer cursos con el profesor Carlos Machado, que escribió un libro que fue muy famoso en su época, llamado Historia de los Orientales, ¿no? Y él daba cursos de historia, en ese momento, año 96, Historia del siglo XX. A mí me habían gustado los libros de Machado, me anoté a los cursos, era, ya digo, muy joven, tenía 18 años, ¿no? Y siempre me llamó la atención porque en los cursos, cualquier tema que diera, me acuerdo que arrancamos con el 900, ¿no? Machado siempre introducía, pero tiempos largos para aspectos de la perspectiva de las mujeres, biografías de mujeres, ¿no? Estoy hablando del año 96, 97, ¿no? Este, y me acuerdo además que, claro, nosotros de eso no teníamos ni bibliografía en aquella época en Uruguay, ¿no? Y le preguntábamos cosas, ¿no? Y Machado tenía, incluso, es una pena que nunca lo publicó, ¿no? Pero en aquella época, imagínense, mimeografiada, una historia de las mujeres latinoamericanas, que al final él nunca consiguió que se publicara, y no sé qué. Y yo lo cuento porque él siempre en las clases, o sea, íbamos a dar la guerra mundial y no solo trabajaba los aspectos bélicos, no sé qué, sino que traía historias novedosas. Eso fue como una señal, ¿no? Pero bueno, realmente después o sea, yo como Machado hice muchos cursos a lo largo de la vida, por suerte él fue como un gran referente, pero después en otras áreas de la formación no existían todavía, ¿no? Espacios en donde uno, bueno, ya fuera en el IPA o en la propia facultad, estos temas fueran presentes, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurría era que uno tenía que ir buscando en la bibliografía, me acuerdo que este, salió una historia de las mujeres
coordinó un historiador francés, Georges Duby, que fue una historia general de las mujeres, fundamentalmente con una perspectiva eurocéntrica, pero que tenía puntos también de historia de América Latina, ¿no? Y que era muy interesante, ¿no? Y uno iba encontrando algunos materiales. Pero bueno, entre esas cosas, yo me recibí, empecé a dar clases, no sé qué, y siempre pongo este ejemplo que todos capaz que ya lo saben, les paso, ¿no? Pero bueno, uno se va formando mucho también, leyendo, pero mucho dando clases, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba dando Primera Guerra Mundial y era un clásico, capaz que ya lo saben, pero bueno, estaban los manuales en todos lados, que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial había sido el avance en los derechos de la mujer. ¿No? Incluso, capaz que lo enseñábamos a nivel de secundario, pero lo tomábamos de los manuales, los textos que eran de referencia, cómo las mujeres habían participado, sobre todo suplantando mano de obra, en la parte de fabricación de armas, en el manejo de los tranvías, bueno, en diferentes espacios que la movilización de tantos hombres al frente de batalla, con 70 millones, ¿no? Generó luego la conquista del derecho al voto. Eso lo trabajábamos, ¿no? Claro, cuando tengo la oportunidad para dar una clase en aquel momento, era en quinto año del bachillerato humanístico, ¿no? Que dábamos Primera Guerra Mundial, tengo la oportunidad de leer a- en Historia de las Mujeres, ¿no? A François Thébault, que es una historiadora francesa que trabaja el capítulo desde la perspectiva de las mujeres de la Guerra Mundial, ¿no? Y François Thébault arranca, o sea, ustedes lo habrán visto el texto, las cosas que yo les comento, si después si quieren para compartirla, algunas las tengo en PDF, eso, pero arranca diciendo, 1914 era el año del feminismo y la guerra lo barrió, ¿no? Es decir, porque de alguna manera venía como increyendo toda la movilización, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en los países escandinavos. También había una movilización relativamente interesante en Rusia, que todavía era Rusia zarista, pero de las mujeres pidiendo derechos, ¿no? Especialmente las sufragistas, pero era una cosa bastante diversa e intensa, ¿no? Y la guerra, más que darle derechos y oportunidades, lo que hizo fue reforzar digamos, las estructuras tradicionales del hombre ejerciendo la violencia en defensa de la patria, lo que fuera, la familia, también el territorio, y obligó a la mujer a recluirse como la enfermera, la cuidadora de los niños, es decir, digamos, en todo caso, incluso es un trabajo excelente, la verdad, el de François Thébault, hasta cómo eran los contratos laborales con estas mujeres que sustituían a, a los hombres en las fábricas, eran, ¿no? Por menor salario y por el tiempo que durara la guerra, y después tenían que volver a sus hogares, ¿no? Y además ella lo que plantea es que, bueno, todas las demandas de los feminismos quedaron postergadas sobre todo por los nacionalismos, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que esa lectura fue como, bueno, ¿cómo hacemos para trabajarlo en la clase? Porque en realidad el manual que tenían los chiquilines también decía lo anterior, no tenía incorporado lo que había de novedad en la historiografía, ¿no? Entonces, y esa perspectiva, de alguna manera, nos empezó a pasar con muchos otros temas, y yo lo que confieso es que nos va a seguir pasando, ¿no? Y bueno, esto es una de las cosas más interesantes de la historia, ahora que están tan en discusión la enseñanza de la historia y todo eso, que la historia es, digamos, es una disciplina que es incremental en cuanto a que aparecen nuevas preguntas, nuevas perspectivas, y no está cerrada su forma de mirarla, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como mi primer disparador. Y el segundo, digo, a nivel general, después yo anoté una serie simplemente de listado de temas que podrían ser así, fue que, bueno, avanzando en algunas lecturas que pude ir haciendo, también muy estimulado, y esto también es interesante pensarlo, ¿no? Por preguntas de los chiquilines y sobre todo de las chiquilinas, porque también esto empezó a pasar en las clases, ¿no? Te preguntan más, ¿y qué pasaba con las obreras? ¿Y por qué le pagaban menos a las obreras? Con una dignidad e interpelando muy fuerte, también muy acompañado por sugerencias, discusiones y también a veces como compañeras, colegas que te dicen, che, tenés que leer esto, no, es decir, hay una novedad que no es novedad por moda, ¿no? Sino que es un tiempo que viene cambiando, ¿no? Ya hace por lo menos 2 décadas, creo yo, ¿no? Donde
estamos incorporando otra forma de mirar la historia, en donde se cruzan la historia de las mujeres, la perspectiva de género, también otras historias, ¿no? Porque también hay toda una novedad con la perspectiva de los sectores antes considerados coloniales o los sectores también que se les ha llamado subalternos, ¿no? Entonces, hay todo un cruce nuevo para la mirada de la historia que es reinteresante. Y lo que les quería contar, pero insisto que no es una síntesis solo personal, sino son esas cosas que van pasando, ¿no? Que una vez me convocaron para integrar un comité de un espacio de formación para jóvenes, no sé cuánto. Entonces estábamos viendo los temas, era un espacio diverso, ¿no? Entonces, este, lo que me acuerdo es que una muy querida compañera, había personas de todas las áreas, de ingeniería, de filosofía, de sociología, antropología, bueno, ciencia política, entonces se discutía ahí qué materiales de formación. Y una compañera dice, bueno, todo bien, levanta la mano, aparte de eso se impuso, bueno, está bárbaro que lean a Gramsci, está bárbaro que lean a Marx, pero yo creo que las y los jóvenes, cuando se formen, lean a Simón de Beauvoir, ¿no? Que a mí me pareció también un llamador muy importante, porque en general entre comillas, ¿no? Pero bibliografía de formación, sea política, filosófica, historiográfica, también son muy masculinas, ¿no? Y Simón de Beauvoir parece que fuera un documento histórico. No, es una formación teórica. Bueno, el segundo sexo, sobre todo, ¿no? Que hay una parte muy importante, hoy la mencionaban al comienzo, en la previa de la charla, ¿no? Con su vínculo con Sartre, pero ella hace una ruptura muy grande también para, digamos, la propia perspectiva de las mujeres militantes, ¿no? Entonces, y me acuerdo que después armamos un curso con ese grupo de formación, ¿no? Y una estudiante, claro, yo ya más veterano, ¿no? Pero que tendría 19 años, estábamos dando unos temas y dice, bueno, estamos hablando, porque yo estudié historia económica también, pero las etapas del capitalismo, bueno, a mí me gustan esos temas, no son aburridos, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero la cuestión es que levanta la mano y dice, bueno, Gabriel, está muy bien, profesor, todo esto, pero ¿y qué pasa? Y yo la verdad que, yo lo cuento así, porque, ¿qué pasa con las brujas y el origen del capitalismo machista en el periodo de la Inquisición? Yo dije, yo lo confieso, ¿qué es este planteo? ¿No? ¿Qué es este planteo que las brujas? Claro, nunca lo había leído, ¿no? Entonces después la estudiante era súper interesada y muy, muy cultivada. Me dice, no, hay una autora que es una marxista, feminista, Federici, que ha hecho un trabajo sobre, ¿no? Cómo la Inquisición trabajó. Lo pasó bueno, lo terminamos incorporando en la bibliografía del curso, ¿no? Yo los pongo como dos ejemplos de estos fenómenos que vienen ocurriendo, que va a haber muchos más, ¿no? Que me parece interesantes como, bueno, la historia y la enseñanza de la historia como un terreno fértil, ¿no? Para también este, ir repensando, mirando yo creo que en definitiva lo que nos puede aportar es intentar tener más claridad, ¿no? Dejar menos zonas invisibilizadas de los trayectos de la humanidad, que en definitiva es eso, para comprendernos un poco mejor, ¿no? Y acá hay un espacio. Entonces, un poco a partir de esas experiencias, yo lo que hice fue para la charla de hoy, repasar algunos puntos, solo como titulares, después en la charla podemos avanzar en algunos, y en algunos más que otros, tampoco en todos soy especialista, en donde yo siento que en la historia, en su enseñanza, hay elementos novedosos que nos aporta esta nueva etapa que estamos viviendo, que tiene que ver con que, bueno, no alcanza con la historia clásica, fundamentalmente basada en protagonistas, primero militares, políticos, religiosos, varones, que después algún pensador, y después incluso las historias de los movimientos sociales durante mucho tiempo también estuvieron centradas en las perspectivas de los hombres que en buena medida también eran quienes tenían autorizado casi sin limitaciones el uso del espacio público, ¿no? Por eso hacían política. ¿Ah? Bueno, y entonces yo me anoté, ahí está, Bernardo comparte el texto de Federici, que hizo la tesis del capitalismo y el machismo, que es muy sugerente, es muy interesante. Miren, esperen que voy a ponerme, porque tenía el listadito y no me quiero perder, ¿no? Uno de los puntos que, lo hice cronológico, ¿está? No son muchos y yo les aviso cuando, porque lo que no los numeré,
pero yo miro acá más o menos, creo que son 10 puntitos nomás, pero solo para mencionarlos y después abrimos el debate, ¿no? Uno de los primeros puntos que me parece que ya dejé picando el de las brujas y, digamos, el fin de la Edad Media y el origen del capitalismo, ese es un debate muy interesante. Yo creo que ahí sobre todo hay una hipótesis que da para pensar muchos elementos, más que con la centralidad en el capitalismo, con la cuestión de los cuerpos y la represión, que me parece que es de larga duración, ¿no? Y que bueno, ahora hay más trabajo sobre eso, pero también la apropiación de los cuerpos se relaciona con la futura propiedad privada consagrada como sagrada en el desarrollo del capitalismo. Me parece que eso es muy interesante, ¿no? Y también con toda una ética que va a venir después del capitalismo, el ahorro, el trabajo y no los vicios, que bueno, la Inquisición jugó un rol relativamente fuerte, ¿no? Y bueno, por ahora no parece ser algo eh, que se pueda contradecir de que la evolución del sistema capitalista global ha sido acompañada de un reforzamiento del sistema patriarcal. Yo la única discrepancia, bueno, que lo tengo como para también dejar charlando, es que el patriarcado no se inició con el capitalismo. Me parece que hay un tema que tiene, hay otras temporalidades. Lo que pasa que el trabajo de Federici se enfoca mucho en ese momento en donde podrían haber existido otras expresiones que cuestionaban el poder de la iglesia, la libertad de los cuerpos, ¿no? Y fueron muy reprimidas, y a partir de esa represión incluso después hubo un desarrollo de ciertas burguesías masculinas. Pero también es cierto que contemporáneo de eso hubo otras expresiones de rebeldía, como fueron todos los llamados movimientos heréticos, que muchos también eran igualitaristas, ¿no? Y el propio protestantismo, que tuvo una rama que no fue capitalista, porque también ahí depende con quién discute cada autor, ¿no? Es decir, Federici discute cosas con Marx siendo marxista y con Weber, pero hay todo otro protestantismo, como fue el de Münzer y eso, que repartían todas las tierras y eran comunitaristas, ¿no? Y hay algunas vertientes todavía del protestantismo, por ejemplo, incluso anteriores, como los valdenses y eso. Pero me parece que es un punto muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Es decir, esa asociación capital-patriarcado en la modernidad, por lo menos se reforzó a partir de aquel momento, y eso es interesante. Después, un segundo punto que yo me anoté, muy al pasar, le dije de verdad, o sea, capaz que cada uno da para mucho, ¿no? Pero es el tema de las mujeres en la conquista de América. Podríamos hablar también de las mujeres en las sociedades originarias. Lo que pasa que sobre ese aspecto yo no soy tan conocedor, uno va conociendo más en la medida que dicta cursos sobre algunos temas sí y otros no, o porque investiga. Pero además no tenemos tanta bibliografía histórica sobre los pueblos originarios, un producto que, bueno, salvo con el caso de los mayas, que sí tenemos referencias a textos escritos, con los otros es más difícil de construir historias. Pero con la conquista, que ya tenemos, ¿no?, mucho más fácil el acceso a las fuentes, ¿no? Me parece que hay dos casos que son bien interesantes, que, bueno, ustedes también los habrán trabajado, o habrán escuchado, que, bueno, uno se lo escuché a Carlos Machado, que es acá en el Río de la Plata, el de Isabel de Guevara, ¿no?, que es una de las que viene con Pedro de Mendoza, en una expedición que la expedición es increíble, la expedición de Pedro de Mendoza. Él se enferma, se vuelve, quedan desahuciados ahí en la zona del Riachuelo, donde habían hecho un campamento, donde hoy sería Buenos Aires, pero bueno, son cercados por los pueblos originarios porque los habían maltratado. Hay casos de canibalismo entre europeos. Bueno, finalmente los que sobreviven remontan el Paraná y terminan fundando Asunción, ¿no?, en alianza con los guaraníes. Y en esa alianza, es una alianza muy particular. Esto daría topa a muchas cosas, yo le dije, todos los titulares, ¿no? Pero es una alianza porque los guaraníes, por su forma de organización social, pactan con estos europeos, fundamentalmente españoles, casarlos con sus hijas, dándoles como dote los cuñados, o sea, los hermanos de o sea, los hijos trabajarían, y los españoles, aparte unos pícaros, los españoles se casan con varias, porque no había un solo sacerdote, dice que no los case, porque además con eso empezaban digamos, a organizar el cultivo diferente, los guaraníes cultivaban todo. Había como un cierto sueño de recrear un pequeño orden feudal en esa alianza con los guaraníes, y los guaraníes lo que obtenían a cambio las armas, iría a pelear con los españoles para conquistar otros pueblos. Una historia
Después los españoles sometieron a los guaraníes también. Pero en ese proceso de reparto de casamientos y tierras o aldeas, que era más o menos lo que pasaba, algunas de las mujeres que venían en la expedición, bueno, Isabel de Guevara era una, como las mujeres no reciben, no la casan con ningún guaraní, obviamente, ella había perdido a su marido en la expedición. Entonces ella le escribe una carta estaba acá, estaba lejos todo, la dirige a la reina Juana, capaz escuchaban hablar la historia, llamada muy mal, a propósito, llamada Juana la Loca. ¿Por qué la loca? Porque se quedó con todo Felipe, el otro. Esta es una historia, no quiero meterme en las cuestiones de Palacio, pero no era ninguna loca, pero la tenían encerrada. Pero ella le escribe una carta. El documento de la carta es interesantísimo, porque ahí lo que cuenta es que cuando pasaron hambre, cuando bueno, se fue Pedro de Mendoza, las que los cargaron, las que rearmaron los barcos, fueron las mujeres que no estaban debilitadas, ¿no? Y que por qué no les daban donaciones de tierras a ellas, ¿no? Que era una injusticia. Ella pedía que les reconocieran el sacrificio. Entonces, la historia de la carta, la carta nunca llega a ser respondida, porque a Juana no se la dieron, pero muchos historiadores españoles, americanos, la ponían en duda, decían que era una carta falsa, porque cómo iba a ser que una mujer había cargado a los guerreros y ¿no? A los caballeros de armadura, ¿no? Entonces había toda una cuestión en donde rompía con la idea de que la conquista era, yo no estoy a favor de la violencia ni nada, pero la conquista es un episodio violento. Ahora, que fuera más fuerte las mujeres que los hombres que hacen la conquista, la carta parecía como un dislate, ¿no? Y después, esto es lo que es interesante, ¿no? Utilizando algunos, digamos, elementos de la nutrición, del análisis antropométrico y no sé qué, lo que empieza, porque claro, también empiezan a buscarse otros datos, ¿no? ¿Qué pasó cuando dejaron de comer en el campamento que estaban? ¿Qué pasa con las proteínas de los hombres? ¿Qué pasa, no sé, qué pasa con las mujeres? ¿No? Entonces, unas historiadoras empiezan a decir que la carta es completamente coherente porque en momentos de pérdida, por ejemplo, de determinadas proteínas que provee la carne y todo eso, la capacidad ósea. Yo no entiendo mucho esa parte, pero no me acuerdo. Es decir, que las mujeres resisten más en una temporada de hambruna que los hombres acostumbrados a una dieta cárnica, tal y como era la dieta mediterránea. Yo que la carta no era falsa, lo que es decir, era un fenómeno de incomprensión porque después había terminado siendo, ¿no? Una, digamos, eh, ignorada tanto por el poder que se estableció como por la historia, la figura de Isabel de Guevara, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante como un ejemplo de los casos que, bueno, también nos hacen ver, hay otras más, ustedes habrán visto, porque, bueno, también en el caso de Pizarro, y ni que hablar de Balboa, bueno, siempre, después empiezan a aparecer las mujeres integrantes de las campañas, ¿no? Digo, que también tiene una participación militar, ¿no? Bélica, de decisión estratégica. El punto culminante yo creo que ahí es Malinche, que es un caso en sí mismo, ¿no? Pero que bueno, que ha pasado por diferentes procesos. Hoy en día, bueno, digo, hoy en día, capaz que estoy un poco atrasado, pero hoy en día hay toda una reivindicación de Malinche en las historiadoras feministas mexicanas y creo que latinoamericanas, porque aquel relato de Malinche como la traidora, ¿no? Dije que era solo titulares, daría para mucho, ¿no? Pero digamos, es producto de una reconstrucción en los años 60, de una perspectiva que cuestiona los imperialismos, la dependencia, no sé qué. Tenemos la canción famosa, que es re linda la canción, no digo que no, pero Malinche no traicionó a nadie. Es decir, en realidad Malinche es una estratega, políglota, una superviviente y una reconquistadora, ¿no? Es una figura apasionante y que merece otro estudio. Es tan clave como Hernán Cortés para lo que fue aquella guerra monumental entre un imperio como el azteca y una alianza contra los aztecas, los pueblos sometidos por ellos digamos, y la hueste de Hernán Cortés, ¿no? Habiendo sido esclavizada, después vendida, ¿no? Es decir, toda una historia que lejos de ser una, ¿no? Es decir, una traidora a su pueblo, es un caso o sea, se libera y logra un rol súper destacado en una empresa político, militar y cultural, porque ella es, aparte, ella maneja 3 lenguas, es una maravilla. O sea,
en términos de capacidades, bueno, me parece que es súper destacada. Lo que pasa es que también en alguna literatura, porque se cruzan las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Malinche aparecía como la Eva de México, ¿no? Es decir, esa que en aquella sociedad originaria al final hizo morder la manzana, ¿no? ¿Y por qué no fue Cortés? ¿O por qué no fueron los que la vendieron? Siempre esa cuestión, ¿no? Como que el mestizaje hubiera sido mejor si hubiera estado Malinche. Hoy en día la historiografía, al contrario, la ve como una figura destacada, ¿no? Y también esto, yo le decía que se cruza con otros aspectos, ¿no? Pero es interesante para pensar los procesos de colonización y conquista, no solo como un factor exógeno, sino con todas las diversidades endógenas que en la propia América se dieron, ¿no? Que tienen otro protagonismo. Bueno, lo que hablábamos antes en parte también, porque los guaraníes fueron parte de la conquista. Después fueron conquistados también, pero ellos fueron parte de la conquista de otros pueblos y estos cruces que se dieron que fueron muy interesantes, ¿no? Bueno, después otra cuestión que, yo dije título del pasar y ya veo que son ni 38, tenemos que terminar a las 9, ¿no? Está, pero que me parece que es importante y hay más información sobre esto, pero lo dejo colgado y solamente para pensar, la Revolución Francesa, ¿no? Ese es un tema en donde la participación de las mujeres es altísima, pero el alcance en términos de derechos, de posibilidades efectivas de ejercer la política, fue mínimo, ¿no? Pero creo que todos también lo manejan, ¿no? En el momento de la asamblea eh, nacional aparece una propuesta de declaración de derechos del hombre y la mujer, no del hombre y del ciudadano, que son, digamos, eliminadas de la discusión política. Incluso va a haber también mujeres contrarrevolucionarias muy importantes, ¿no? Es decir, hay una participación femenina que hoy se viene estudiando mucho más. Lo que pasa que el predominio a nivel de, bueno, de capacidades en términos de tiempo, de poder ejercer tanto digamos, la primacía económica como la violencia de los varones fue superlativo, ¿no? Y esto se exacerbó después con la deriva del código napoleónico, y yo lo digo con mucho cuidado. Una de las cosas que yo vengo aprendiendo de estudiar estas cosas es que las guerras, salvo, bueno, habría que ver algunos casos de guerrillas de liberación que son más parejas en términos de participación, como los partisanos, bueno, algunas guerrillas. Las guerras así masivas refuerzan los estatus de dominación preexistentes. Porque aparte, como todo se resuelve por la violencia, ¿no? Hay quienes ya están, y esto no es un tema genético, yo no creo que haya nada genético, pero por cómo está organizada la sociedad y muchas cosas, quienes tienen hasta la práctica de ejercerla, la impunidad para ejercerla muchas veces, ¿no? Porque a mí me llama la atención a veces cuando hay gente de diferentes palos, por ejemplo, de los feminismos y defendiendo una guerra o armar a tal cosa, ¿no? Las guerras terminan reforzando lo peor, ¿no? De estas dominaciones. Y en Francia, la revolución que tuvo un momento inicial de relativa apertura, después se volvió una guerra internacional, ¿no? Y bueno, y el Código Napoleónico sancionó, quizá dando un salto de larga duración, pero aquello que podía haber nacido después de la Inquisición y el Renacimiento, ¿no? Una estructura moderna, burguesa, pero patriarcal, ¿no? Es decir, hasta con, bueno, aquello de que la mujer tenía minoridad ante su marido para todas las acciones económicas. Incluso, bueno, ustedes saben que en Francia, saltando de tema como los locos un poco ahora, pero parte de las reivindicaciones del Mayo francés, porque había de todo, pero el tema de los cheques, ¿no se acuerdan de esto? Que las mujeres para los cheques tenían que pedir si eran casadas, que los hombres firmaran. Eso venía de la época de Napoleón, ¿no? Ahora, igualmente, porque eso es lo otro interesante de la historia, que haya triunfado la perspectiva patriarcal, no significa que esas luchas o esas voces iniciales que fueron apagadas o derrotadas no dejaran una siembra para el futuro, ¿no? Porque también es cierto que Francia va a ser uno de los países de mayor profundización de las luchas de las mujeres. Incluso esto que yo mencionaba antes de 1914, el feminismo francés
fue decididamente antibelicista por toda esta experiencia, cosa que no pasó con el feminismo británico, que el feminismo británico tuvo toda una parte que, bueno, sobre todo, ¿se acuerdan que había unas muy famosas, las Pankhurst, que era la madre y sus hijas, que eran, la verdad que, bueno, tenían una forma de organizarse impresionante, tenían un movimiento muy fuerte, pero salvo una, la madre y las otras, todas se volcaron incluso para hacer batallones de mujeres que fueran a luchar por Inglaterra, o sea, nacionalistas antes que feministas. Son opciones en su momento, yo no lo estoy juzgando, pero a la larga eso terminó, incluso terminaron unas posturas muy conservadoras después, ¿no? Con respecto al colonialismo, que la hija que no, terminó defendiendo a los etíopes, a los indios, una maravilla, a los sudafricanos, pero digo, porque a veces se cruzan estos fenómenos, ¿no? Y me parece que sacar como el apunte de cómo las guerras y digamos, las violencias extremas, digamos, de alguna manera sellan los patrones anteriores, es un tema a tener en cuenta. Bueno, lo otro que yo me anoté después acá fue el tema que creo que lo tenemos para estudiar. Están apareciendo algunas cosas, pero todavía muy incipientes, con respecto a las mujeres en nuestra sociedades, tendríamos que decir, del Río de la Plata, en el periodo de formación de nuestra historia hasta la época de Artigas y del siglo XIX. Hay algunos trabajos muy lindos en términos literarios, capaz que han leído, de Marcia Collazo, por ejemplo, que tiene unas novelas históricas que pone el foco en la mujer, que eso es súper valioso, pero todavía faltan trabajos de investigación histórica. Nosotros en Uruguay tenemos una comunidad historiográfica muy potente, muy destacada y creativa, pero pequeña. Entonces, claro, a veces hay temas que copan la agenda de investigación y, bueno, estudiar la época colonial, el siglo XIX, están apareciendo algunos trabajos, pero todavía no tenemos, como ya en otros, por ejemplo en Argentina, está mucho más avanzado el estudio de la demografía histórica, la sociología histórica para aquella sociedad. Todavía nosotros tenemos una imagen, creo yo que muy parcial, en tinieblas. Capaz que se acuerdan aquello de la cultura bárbara de Barrán. No sé si se acuerdan que Barrán trabajó mucho el tema de eh, cómo a través de diferentes fuentes que él pudo consultar cuando estudió el Uruguay moderno, eh, por ejemplo, ciertos aspectos de la sensibilidad, le llamó él, ¿no? El vínculo con la muerte, los juegos, la sexualidad, la irreverencia ante la autoridad, el vínculo con la naturaleza, eran muy distintos que lo que iba a ser después del Uruguay moderno o del Uruguay eh, escolarizado, con capitalismo agrario de los años 1860 en adelante, ¿no? Y hay una idea de que el Uruguay antes de eso, que era un país muy distinto, obviamente, ¿no? Era una cultura un poco... eh, él le llama bárbaro, entre comillas. A mí a veces no me gusta mucho porque se queda como que era todo salvaje, ¿no? No sé qué imagen tiene usted, yo no quiero meter eso ahora, pero con respecto a la perspectiva de qué pasaba con las mujeres en aquella época, tenemos poca información, ¿no? Es decir, hay una idea que sugiere Barrán, por ejemplo, eh, que bueno, que era una sociedad donde el cuerpo era más desenfrenado, no se ocultaba la sexualidad, bueno, tampoco se ocultaba la muerte, ¿no? Pero los datos con respecto, Barrán ahí no, digamos, Barrán sugiere pistas muchas veces, muy interesantes para pensar, pero los datos que él tiene en general vienen de fuentes masculinas, ¿no? Entonces el desenfreno del cuerpo, el goce del cuerpo, no está tan claro si era igual para hombres y para mujeres. Él no se planteó esas interrogantes. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo una compañera en la maestría que está haciendo una investigación súper interesante. Les cuento como para compartir detalles que pero me parece que vale la pena. Ella está investigando el primer Código Civil, que es de 1860, que lo redacta Acevedo, y cómo el código tiene todos aspectos de penalización de la libertad femenina. Y era una sociedad aquella que también nos cuesta imaginar en algún caso, pero masculinizada, o sea, porque por determinadas características de cómo era la vida en la pradera, había casi, a veces variaba, ¿no? Pero 110, 115 varones cada 100 mujeres. Entonces también había todo otro sistema represivo, de control,
de ejercicio de la violencia sobre las mujeres. Ni que hablar sobre las mujeres esclavizadas. Después habría que hacer diferentes niveles de análisis, ¿no? Pero sí, creo que muchos tenemos la imagen del rapto, por ejemplo. El rapto, ¿no? Eso que es o como obra pictórica fantástica, ¿no? Pero si es la cuestión. Pero los raptos de mujeres, yo no estoy justificándolo, ¿no? Muchas veces ocurría porque también las poblaciones originarias, cuando sufrían una avanzada militar de una patrulla, les mataban a los niños y a las mujeres. Entonces, pues, es un tema muy complejo, yo no lo quiero simplificar, pero creo que sobre ese punto sería interesante que, bueno, están apareciendo algunas investigaciones y sobre eso vamos a conocer un poco más, ¿no? Y después, yo lo otro que, que me anoté es que a lo largo, estoy leyendo algo ahí, Cuerpo con la ciudad, lean Carne y Piedra de Richard Sennett. Mirá, no lo tengo, Richard Sennett, no sé. Bueno, después charlamos. Si me distraigo con el chat, perdón. Es la mala costumbre de cuando uno da clase ahí y va mirando el chat a ver si hay preguntas, pero yo lo otro que me anoté es que también tenemos participación política de las mujeres en el siglo XIX. Que eso también se está empezando a estudiar. Yo creo que, bueno, muchos lo deben conocer, ¿no? El combate de la tapera, si bien es una obra que es una ficción sobre una partida artiguista que sobrevive en algún momento, bueno, está muy complicada la cosa, a la invasión portuguesa. No sé si se acuerdan del cuento, es muy cortito, pero sí, tiene cosas de la historia de Isabel de Guevara, la que termina levantando a los tipos cuando están heridos y tirándole, ¿no? a los portugos, como dice ella, es la mujer. Que participan o sea, hay mujeres anónimas, pero también tenemos varios casos muy interesantes. Yo voy a mencionar uno solo, ¿no? Esto no es solo eh, en el Uruguay, nuestra historia es regional, por lo menos hasta la Guerra del Paraguay, no podemos contarla solo por la historia uruguaya como un mapa cerrado, ¿no? Pero hay varios casos, yo menciono nombres, pero me voy a tener en un segundito nomás, ¿no? Hace poco también, en esta nueva forma de ver la historia, porque esto no ocurre solo, ¿no? En nuestro caso. En Argentina y en Bolivia, ¿no? Hubo toda una reivindicación de Juana Zurduy. Juana Zurduy hizo todo digamos, ella fue jefa de batallones, ¿no? Y colaboró con Güemes y colaboró con la liberación tanto del, bueno, ¿cómo le llamamos? El norte argentino o el altiplano, bueno, participó en toda aquella movida muy fuerte, ¿no? Acá también fue muy importante la participación, ustedes lo habrán visto, tanto de la esposa de Juan Antonio Lavalleja, como de la esposa de Fructuoso Rivera, su participación en política, digamos, porque a veces parece, no, porque le mandó una carta, no, ellas iban a las tertulias de Montevideo y hacían los acuerdos para nombrar los ministros, ¿no? Las hermanas Contucci, con Oribe, es decir, hay un entramado, esto lo he estudiado, yo leí un artículo muy interesante de Inés Cuadro es una historiadora de referencia para todos nosotros, ¿no? Porque, claro, el tema es cómo se ha contado la política. Claro, si la política son las batallas, los partes de guerra, las leyes redactadas por varones en el Parlamento, claro, pero la política, o sea, todos sabemos que la política, una parte es eso, pero los acuerdos, ¿no? Las negociaciones, la selección de estrategias, quiénes son aliados o con quiénes se rompe una alianza, en eso también hay una participación femenina, incluso durante la etapa del dominio cisplatino también, donde por ejemplo, a veces insisto, para conocer esto precisamos mirar de nuevo las fuentes, ¿no? Porque lo que no tenemos en general, están apareciendo algunas cosas, pero no tenemos proclamas redactadas por mujeres. Ahora, lo que sí, esto me acuerdo que decía el texto de Inés Cuadro, ¿no? Cuando vemos la correspondencia de Lecor, que era el jefe portugués al mando del dominio de la Cisplatina, dice, no, acá las más difíciles de contener son las mujeres que todo el tiempo por lo bajo nos hacen frente. Entonces, claro, hay una dimensión que no aparece en la proclama de los 33 orientales, pero sin esa otra presencia. Bueno, esto, yo les decía, en Argentina está mucho más avanzado porque, bueno, tiene una comunidad más grande, hay toda una línea de investigación que se llama la política de los sectores populares y las mujeres, es decir, la participación, que obviamente que no es ni mejor ni peor. Había participación, solo que tiene otros grados de visibilización en las formas de escribir la historia que se han hecho. Entonces, bueno, esto yo creo que va a ir creciendo y hay una figura que está, yo creo que
Gabriel, Sí. entramos en los últimos 8 minutos, ¿te parece? Para ir. Sí, pero me había Sí, dicho sí. alguien, 21:30 me pusieron ahí en el chat. Yo vi el chat, ¿eh? No, ¿Esto qué fue? 21:30 21:30 cerramos. Claro, Porque yo vi que para Seba puso abrir todo el 21:30 para conversatorio. cerrar. Sí, la mujer que yo le decía, Para abrir el conversatorio a los la mujer participantes. que yo les decía que no tenemos muy presente en nuestra historia, que es muy importante, se llama Encarnación Escurra, que es una figura de la política de Buenos Aires, que organiza toda una movida que se llamó la Revolución de los Restauradores, que, bueno, era la principal activista de lo que era el federalismo porteño, mejor dicho, bonaerense, mezclaba gente de campaña y gente de la ciudad, de los arrabales de Buenos Aires, ¿no? Y era la esposa de Juan Manuel de Rosas. Y hoy se está, porque incluso, yo lo cuento muy rápido, a veces las cosas, la figura de Juan Manuel de Rosas parece muy poderosa, bueno, el tirano, tiene mucha visión. Ahora, cuando Rosas llega al poder, Rosas no estaba en Argentina, o sea, no estaba en Buenos Aires, pero lo que pasa es que después se muere muy joven de una enfermedad, pero la que arma todo digamos, las redes de política, las sociedades de negro, los negros eran todos federales en Buenos Aires en aquella época, de los sectores populares, los indios, todo eso que eran federales, lo organiza Encarnación Escurra, que fue una figura muy fuerte, que cuando Oribe se fue para allá, para Buenos Aires, porque se dio el golpe de Rivera, bueno, demoran varias semanas en recibirlo, porque están en los funerales de Encarnación Escurra y fue una figura muy potente. Bueno, y ya que queda, muy dijiste 8, ahora quedan 6, menciono los otros puntos al pasar, que no son tantos, pero bueno, capaz que les interesaba algo más moderno, pero bueno, son las cosas que estudio. Después yo me anoté, pero ya lo mencioné al pasar, el tema de las mujeres las mujeres y los feminismos en el 900, que yo mencioné Inés Cuadro y supongo que muchos lo han leído, pero yo le digo, es una obra de referencia porque además los feminismos tienen para mí que hay que seguir utilizándolo, ese plural, ¿no? De diversidad de formas de participación política, desde las liberales, sufragistas, obreristas, anarquistas, incluso la participación de mujeres católicas, las diferentes tendencias, los debates, la internacionalización de ese fenómeno, ¿no? Que también es muy potente, las perspectivas muy complejas con respecto a si solo luchar por el sufragio, si la lucha por el sufragio era una lucha más bien de mujeres de clase media o clase alta, las discusiones en la interna del movimiento sindical, hay trabajos muy lindos de Yamandú González Sierra también sobre las obreras anarquistas y cómo sufrían, digamos, el patriarcado de sus compañeros anarquistas, que eran anarquistas para todo lo demás, pero después no en el hogar, entonces ellas que los denuncian. Ese es un momento que yo creo que es, bueno, en la perspectiva más contemporánea, fundacional, ¿no? Y al que me parece que hay que agregarle, además que, bueno, Inés lo sugiere también, muy interesante, todo el movimiento vinculado al normalismo. Nosotros, no sé qué imagen tiene usted, parece la caricatura de la maestra de escuela, la maestra normalista, parece más vinculada a la estructura de poder del Estado, de la clase, pero el normalismo fue la primera experiencia más masiva de mujeres ejerciendo un rol. Obviamente que hay una sustitución del rol maternal y del hogar, pero también un rol intelectual, público. Y muchas maestras empiezan también a difundir ciencia. Bueno, esto no solo en Uruguay, pero Uruguay fue lo primero igual que pasó en Argentina, ¿no? Y recordemos más que José Pedro Varela fue de los primeros en proponer el voto femenino, ¿no? Hay una novedad ahí que rompe ciertas estructuras, sobre todo muy tradicionales, en América Latina, de la iglesia, el patriarcado, ¿no? Y eso se engancha, que usted también lo conoce muchísimo, con la capilaridad y la capacidad de diálogo que tuvo el vallismo, en su término más amplio, con todo este movimiento, ¿no? Entonces, ahí la perspectiva bueno, yo siempre lo cuento a los chiquilines, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero Valle y Ordóñez escribiendo en el día, firmando Juana, perdón, Laura, que firmaban Laura, porque no, después firmaba Judas para escribir en contra de la iglesia, pero firmaba Laura, ¿no? Con esa, digamos, forma de transformismo, ¿no? Es decir, el presidente escribiendo, ¿no? Y bueno, bregando por los derechos de las mujeres, en debates también, a veces no era todo un acuerdo común, pero de una avanzada y una vanguardia muy fuerte que generó su resistencia, muy fuertes también. Esto también para evaluar el Uruguay, quizá el espejo a 100 años no es tan distante para nosotros. Bueno, ahora quedan 3 minutos, pero yo voy a decir lo que después charlamos más, ¿no? Yo creo que lo más importante del vallismo
pero no es lo que porque estamos charlando acá, evaluando todo, las reformas estatales, la jornada de 8 horas, es la ley de divorcio. Pero por el rupturismo que marca, con toda una, digamos, tensión, y además porque también cierra claramente todo el ciclo de secularización, pero porque la ley de divorcio después se convierte en el caballito de batalla de la oposición al vallismo. Cuando se dé la elección, la primera elección de 1916 con voto secreto y sufragio universal masculino, la campaña de los opositores a Valle va a ser en defensa de la familia. Y van a ganar. No, porque se generó una cosa, o sea, fue lo que más o sea, el vallismo hizo muchas reformas muy interesantes. Ahora, la más profunda, de hecho, creo yo que fue esa. Y eso generó que después se demorara muchísimo en aprobar el voto femenino, porque la Asamblea Constituyente tiene mayoría conservadora, después incluso va a venir Baltasar Brum, un presidente que viene del vallismo, Baltasar Brum, que va a proponer que los documentos no digan más hombre, que los documentos digan persona. Eh, pero no tiene suerte. Había una sensibilidad muy asociada a esto, pero una reacción conservadora que duró 20 años, ¿no? Porque a veces hay, como a veces uno siente, che, todas estas ideas nuevas, bueno, no salen ahora porque hay reacción conservadora, pero bueno, están ahí, están procesándose, ¿no? Bueno, y lo último que tengo para mencionar, vi que mencionaba a Ferreira, bueno, Ferreira es parte de esta discusión. Es uno, es decir, bueno, justo, miren, el otro día me pasó en la clase, esto que yo les contaba, el otro día, digo, el jueves pasado, estábamos hablando de esto con los chiquilines de tercero del IPA y dos gurisas me dicen, no, Ferreira no era feminista. Un debate, claro, como es feminista de la compensación, ella no lo consiguió, y con sus lecturas, estuvimos conversando, bueno, pero es parte de la discusión, tenía una cátedra que hablaba de estos temas, publicaba de estos temas, mientras que otra parte, yo qué sé, parte de las jerarquías católicas juntaban firmas para que no se aprobara el divorcio. ¿No? Ferreira aporta lo de la sola voluntad de la mujer, o sea, un Uruguay muy intenso en ese sentido, ¿no? Bueno, y lo último que yo menciono así al correr, ¿no? Ya conté lo de las mujeres y la guerra mundial, que, bueno, ese cambio que hubo, que lo conté al principio como un disparador, pero es un punto, ¿no? A mí me parece también que es muy interesante que en el Río de la Plata observemos la figura de Evita y su relación con el feminismo en Argentina. El feminismo en Argentina fue muy potente, pero no, le pasó algo similar al feminismo uruguayo, no logró, después de los acuerdos, el patriarcado también era muy fuerte, y sin embargo Argentina va a tener una de las mujeres más importantes de la historia política, más allá de lo que uno piense de Evita. Yo acá lo que le decía, para recomendar, porque Evita va a ser una figura más importante de la historia del siglo XX. Bueno, de las pocas figuras históricas políticas que tiene una ópera en Nueva York todavía, porque es un caso, bueno, hay una biografía de Evita que yo le recomiendo a todo el mundo, que es una biografía histórica, que escribe Marisa Navarro. Marisa Navarro es una historiadora nacida en España que estudió en Uruguay, se formó en Uruguay, y después fue a Argentina. La ventaja de Marisa Navarro es que ella no es argentina, no digo que sea una ventaja, pero ella no es ni peronista ni antiperonista, pero también es mujer. Entonces es muy sutil, pero lo dice claramente, para identificar, porque contra Evita ocurren varias cosas. No era una política, no era de clase alta, era hija natural, y después fue la segunda esposa de Perón, y era una peronista fanática, ella lo decía, soy la primera peronista, o sea, ella era digamos, la, la energía de ese movimiento, con todas las características, bueno, míticas que generó, y también con su muerte joven. La biografía de Marisa Navarro yo creo que es un punto obligado siempre para entender, tratar de comprender ese fenómeno, ¿no? Y lo último, ahora sí, porque después yo de lo más cercano del siglo XX no conozco tanto, yo creo que también es muy importante en la movida, digo movida porque fueron muchos, de los años 60, como renovación, algunos, yo con esto soy un poco cuidadoso del tema de las olas, a mí no me gustan las olas, ni el surf, no quiero decir nada, respeto a los surfistas todavía, pero porque lo de como ahora, primero la progresista, esto en realidad son visiones de ciertos marcos académicos, ¿no? Y bueno, la segunda ola en África o en India, ¿cómo sería, ¿no? En América Latina. Ahora, en los años 60, lo que aparece muy marcado es que en las sociedades con cierto bienestar prolongado por, bueno, varias décadas de paz, se acabaron las guerras mundiales, acciones políticas conocidas como estado de bienestar y una prosperidad económica continuada, lo que se llamó la edad dorada del capitalismo, bueno,
renace aquel movimiento feminista junto con otros movimientos, ¿no? Que podemos llamar movimientos por los derechos de tercera generación. En general los sintetizamos con el 68, ¿no? Pero es más plural, es más diverso, no fue solo en Francia, primero arrancó en realidad en Alemania y en Italia y en los campus universitarios de Estados Unidos, se vinculó con movimientos de América Latina y con la descolonización. Pero ahí, y voy a retomar a la autora que yo mencioné antes, ahí hay una novedad, aparte que son otras generaciones, que también son críticas con determinados relatos de las transformaciones revolucionarias, bueno, son muy críticas con el modelo soviético, son muy críticas con el modelo capitalista, que está todo, está todo digamos, servido en la mesa para el consumo, pero en los 60 la mujer tenía que pedir permiso al marido para firmar un cheque, ser homosexual en Inglaterra era un delito, ¿no? Empieza, bueno, no podían compartir los campus universitarios varones y mujeres, bueno. Esas reivindicaciones están acompañadas, y esto es lo que yo quería subrayar como para cerrar, ¿no? Están acompañadas también por cambios en la perspectiva del cuerpo de las mujeres. Esto lo dice, yo no lo digo como una originalidad mía, pero está en el texto de François Thébault, ¿no? Que tienen que ver con novedades en la ginecología, la cuestión del orgasmo femenino y de la pastilla anticonceptiva, que permiten, porque también nosotros podemos hablar, uno trata de imaginarse, uno como varón no sabe todas estas cosas, ¿no? Pero la cuestión de la sexualidad vivida puede ser con culpa, con temor, pero también con las consecuencias biológicas que tiene, ¿no? Y sin disfrute, etcétera, etcétera, era un factor también que hacía, bueno, muy valientes y valiosas y vanguardistas a las primeras feministas, pero bueno, es una de las cosas que cuestiona, que vos me preguntabas, Alejandro, Simone de Beauvoir les dice a las mujeres, bueno, pero déjense de hacerle las cosas a los maridos, ustedes también tienen que disfrutar de su cuerpo, ustedes también, o sea, bueno, hay toda una reivindicación, que yo no quiero ir a un determinismo como aparece, ¿no? La nueva perspectiva ginecológica, la pastilla, pero lo que dice François Thébault, como para cerrar, ¿no? Es que desde su perspectiva, historiadora francesa, ¿no? La verdadera liberación femenina no fue en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue un tiempo que pudieron trabajar, lo que fuera, pero después volvieron, ¿no? a los roles impuestos de antemano. Ahora, en los 60 hay conciencia acumulada, derrotas sufridas, pero nuevas posibilidades. Y yo creo que de esa movida, llamémosle ola, como ustedes gustan, ¿no? Acá tenemos finalmente, digamos, las y los herederos de aquella movida en donde quizá, y yo cierro con esto, ¿no? La figura emblemática para mí, habría que evaluarlo después, pero sería Angela Davis, ¿no? Que es una mezcla de todos estos componentes, porque también cruza, ¿no? La discriminación afroesclavizada con, bueno, que ella era negra, comunista, feminista, pero además era académica y guerrillera, una cosa, digo como síntesis, hay tantas y tantos otros, pero me parece que ahí hay ¿no? Y pensemos que en buena medida, que en América Latina con nosotros sufrimos las dictaduras y esto decayó mucho, en la generación de los 80, la de la reapertura democrática, hay un encuentro o reencuentro con todas aquellas demandas, claro, que se vieron muy frustradas porque la recuperación democrática luego no fue la primavera esperada y además acá tuvo todo el problema de cómo se procesó complejamente la ley de caducidad, ¿no? Pero ya si uno mira las demandas en la CONAPRO, de los movimientos estudiantiles, incluso de todo lo que fue, hasta miren, en la primera intendencia del Partido Colorado Montevideo, hubo propuestas de perspectiva de género que coincidían con todos los primeros nucleamientos de mujeres y política que ya en Uruguay tienen una fuerza que, bueno, que de alguna manera podríamos decir son quienes parieron lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, me pasé unos minutitos, pero bueno, era mucho para charlar. Muchas gracias por escucharme. No, gracias a vos, Gabriel, excelente, buenísimo. Bueno, no importa, te pasaste unos minutos, pero es complejo. Tocaste un periodo de historia muy, muy, muy extenso. Amigos, compañeros presentes de este conversatorio, abrimos el debate.
los que quieran hacer preguntas, o ya hubo algunas intervenciones ahí de alguien que estuvo escribiendo, pero la idea es repetir el mismo modelo de los dos conversatorios anteriores. Abrimos el debate. Me parece que Niklas levantó la mano, lo que pasa es que Alejandro vos no lo ves, ¿no? Niklas, No. porque Alejandro Dale. está con el celular, yo les cuento a los demás, no es que... Exacto, te agradezco. Dale, Nick, nomás. Bueno, no sé quién estaba primero, pero Tú primero y Coco después. si puedo. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Gabriel. Súper interesante. Me anoto todos los cursos que des. Yo quería hacer una pregunta y también en base a una reflexión que creo que vale la pena analizar, como todo en la historia, también por ahí la prehistoria. Porque partimos desde la historia de Federici, del patriarcado, el capitalismo en épocas medievales. Yo tengo mis teorías también, o sea, y un poco por lo que estaba leyendo El mundo de los charrúas de Vidart, antropólogo uruguayo, donde, claro, está todo sobre las poblaciones originarias, lo poquísimo que tenemos documentado, sobre todo las locales. Entonces, bueno, ahí las descripciones de la mujer charrúa, o guiniana, minuana, bueno, todo, difieren muy poco de la antropomórficamente o de las del varón. O sea, se ven como, diríamos, como vemos en el mundo de los mamíferos, hay unas diferencias físicas, y un poco lo retraigo de la charla anterior, que son mínimas, son más básicas solo por lo reproductivo y por ahí esos lapsos de quietud, pero en sí tienen una vida muy similar y eso se ve reflejado en su físico. Entonces, ahí me remito a que el patriarcado y el poder sobre la mujer, en mi humilde opinión, tiene un origen mucho más antiguo, más prehistórico, que quizás esos lapsos de crianza y cuidado de los bebés le dio la oportunidad al hombre de asistir en esos periodos a la mujer, porque, o sea, convengamos que la civilización empieza a partir de que hay cuidados, ¿no? Eso también, desde que alguien se quebró y alguien lo pudo ayudar, y ahí ya no me meto en género, sino que alguien pudo sanar una herida y sobrevivir todo ese lapso, digamos, se puede hablar de que hay una civilización. Entonces, bueno, como da origen, en mi humilde opinión, al patriarcado lentamente, muy anteriormente a las relaciones económicas de poder, sino también en cosas más sutiles y más prehistóricas. Y bueno, y pedirte, Gabriel, qué sabes al respecto, de si nos podés dejar anotado algo sobre estudios y prehistóricos al respecto, digamos. Era por ahí. Muchas gracias. Bueno, dale, Coco. A ver, nos juntamos, si te parece, más de una pregunta. Yo simplemente felicitar a Gabriel por haber hecho ese salpicón fascinante a lo largo de gran parte de la historia. Tres cosas nomás que me llamaron entre tantas la atención.
cuando dice Gabriel que a partir de Simone de Beauvoir, las mujeres empiezan a hacer teoría, ¿sí?, sobre la historia, sobre la evolución del género humano, de las sociedades humanas, y que todavía no se consideran, ¿sí?, como parte de las teorías que se estudian. Lo otro es cuando habla de la Primera Guerra Mundial, pero lo mismo podría pasar con la Segunda, y lo mismo podría pasar ahora que estamos en cierto modo al borde de una Tercera Guerra Mundial, como las guerras, que son a imágenes y semejanza del resto del mundo, hechas y formateadas por el varón, exacerban los factores más conservadores, reaccionarios y retardatarios. De las guerras mundiales, de las conflagraciones, se sale peor, nunca mejor. Y lo tercero es otra cosa que menciona también, Gabriel, mencionaste, con respecto al papel invisibilizado de las mujeres. En el Uruguay, que hubo cientos, probablemente miles de mujeres presas políticas en el penal de Punta Rieles y en cuarteles y en otros lados, esa historia se conoce muchísimo menos. Y sin embargo, de la misma forma que ahora hay una revisión de un montón de cosas que estaban ocultas, hay mucha gente que sostiene que las mujeres fueron mucho más arriesgadas, mucho más, entre comillas, valientes en los actos de resistencia que protagonizaron en los penales, enfrentando a las carceleras y carceleros. Más valientes en los actos de resistencia, de protesta dentro de las cárceles que los varones. Y ese papel no se conoce. Es eso nada más. Dale tú, Gabriel, si querés. Levantó la mano William. William, tenés apagada la Hola. cámara. Sí, lo que pasa es que estoy en la barra, si no, no tengo buena señal. Bien. No, quería agradecerle a Gabriel. La verdad que cada vez que hablas en el programa de radio, como es No Toques Nada, siempre escucho tus participaciones, pues son muy interesantes. Solo quería acotar el tema de cuando comentó el tema del 1900. A mí me parece una mujer que fue muy importante para esa época en el movimiento anarquista, que fue Virginia Volten, que fue, o sea, participó de muchos diarios, o sea, participó mucho en el feminismo, y a su vez fue una de las primeras mujeres que dio discurso el 1 de mayo, ¿no? Y después hablarle también comentarle sobre el libro de Federici, Calibán y las brujas, que o sea, muy interesante lo que habla, y aparte de decir solamente, más allá de lo que el tema de la explotación sobre la mujer y el tema del capitalismo también, de cómo desde esa época, o sea, lo que ella representa, de cómo la bruja quedó como algo malo, ¿no? Cómo las brujas ahí las representaban con fealdad, que eran todas como muestran, ¿no? Como hasta hoy en día se muestra que se habla de las brujas, ¿no? Y que también una parte que crucificó o sacrificó o mató ese movimiento, que realmente lo que realmente hacían más que nada las mujeres en esa época medieval era conectarse con la tierra, ¿no? Que eran la parte como más que se conectaba con la tierra, que eran las que se sanaban con hierbas y con diferentes ungüentos, ¿no? Y que eso, cuando la época de la Inquisición se vio mal, y nada, y también que me hizo acordar un episodio de una película de Monty Python, o sea, de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que cómo disfrazan una chica que
que era bonita, ¿no? Le ponen una nariz de zanahoria, le ponen unos pelos, un poco de paja en la cabeza, ¿no? Y la querían crucificar solo por el hecho de que era mujer, ¿no? No que era bruja. Y todavía lo más gracioso es que en esa época se decía que si pesaba más que un pato, tenía derecho a la Inquisición. Y bueno, nada, un agradecimiento para Gabriel por su participación y un abrazo para todos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más por ahí? A mí una pequeña intervención, me parece bien relevante lo que pones en el tapete como una mujer relevante para la historia, la figura de Eva Perón, que es una figura muy, muy controvertida, ¿no? Todos sabemos por lo que es hasta el día de hoy el estilo de la manera de hacer política de los hermanos argentinos. Pero yo me crié en el departamento de Colonia frente a Buenos Aires, y es tal cual lo que tú decís, es una figura que constantemente está en controversia, pero lo que nadie niega es el avance brutal que hicieron las mujeres de los sectores populares en términos de lo que hoy llamamos las políticas públicas o políticas sociales. Por ejemplo, la creación de las famosas casas cunas, que sería lo que hoy sería el Sistema Nacional de Cuidado, o los CAIF, para que las mujeres puedan ir tranquilas a trabajar a las fábricas. Eva fue una de las principales impulsoras de crear las casas cunas, y hasta hace muy poquito tiempo, vos preguntabas en ciudades del departamento de Colonia, y en vez de decirle guardería, le decían casa cuna, por lo que era la influencia de la cultura porteña en el departamento de Colonia. Y hay un montón de episodios de otras políticas públicas de generar, impulsar a la mujer a que se emancipe, a que tenga su propio empleo, cuando regalaba máquinas de coser o realizaba apoyo a lo que hoy está de moda, ¿no? El tema de la mujer emprendedora. No nos damos cuenta, pero esa tendencia, lo mismo que vos contás de la mujer de Rosas, a Eva Perón, como que la podemos ver como la mujer que está atrás del generalísimo, y no la mujer que toma iniciativa, que tiene ideas propias, ¿no? Eso como nos marcó, la cultura patriarcal nos marcó de alguna manera, ¿no? Te escuchamos, Gabriel. Bueno, daría para mucho más, pero tampoco quiero abusar del tiempo de todos. Mire, yo lo que les quería mostrar, porque acá lo tengo, ¿se lee bien o se lee al revés? Que nunca Marisa Navarro con Y. Marisa, es un muy, muy buen libro de historia, muy buen libro de historia, porque no es una biografía en términos tampoco de idealización ni de denostar al personaje, sino de comprenderla, porque además hay todo otro problema, que es el mito con respecto a Evita, y no su figura, porque también Evita en parte es víctima del patriarcado, siendo una luchadora, pero a su vez ella es, lo analiza Marisa Navarro, usa muchas cosas también del psicoanálisis, sino ella tiene un vínculo con Perón casi de amor, de pareja, pero paternal, porque no ha tenido, bueno, la historia de ella incluso cuando muere su padre natural y van al entierro, está la familia oficial y no las dejan entrar, ¿no? Una historia claro, porque ella es los toldos de una zona ahí de la provincia que
como el padre era viajante, iba y venía y tenía varias familias. O sea, bueno, pero ella comprende muy bien el fenómeno, el proceso, incluso la contradicción que se da entre los derechos que muchas veces ayuda a promover, pero el rechazo que tiene, por ejemplo, de mujeres de clase media, urbana, o que muy esclarecidas con aspectos de los feminismos, pero que no les gusta la figura de Evita ni la figura de Perón. Eso en Argentina es interesante y muy contradictorio, ¿no? Porque incluso todo el tema del voto a la mujer, por las características del movimiento peronista, termina siendo narrado como un logro y una concesión de Evita, cuando en realidad es un proceso que tiene otras historias, ¿no? Pero bueno, me parece que estudiarlo es importante desde una perspectiva de no solo ver a Evita como la mujer de, o como que no lo fue en parte, y además es una historia que, no sé, ella quema su vida por ese movimiento, pero además porque les comento otro trabajo, ¿no? Yo ya aprovecho y un poco le comentaron que yo decía de la bibliografía. Hay un trabajo muy bueno, por aparte es una entrevista en profundidad, se llama Doña Ramona. No es una obra de... Doña Ramona es la principal líder del peronismo en Berazategui, y hay un historiador del movimiento social, que se llama Daniel James, que es un historiador norteamericano, que quiere entender qué es el peronismo. Ya que pregunta se hizo, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Pero entonces él lo que observa es que en esa zona de Berazategui, que además hay muchos frigoríficos, en una época que no está, Perón está en el exilio, en los 60. La que mueve el peronismo es esta señora, todos van a consultar a ella, bueno, y esa entrevista en profundidad muestra también cómo tras los discursos públicos, o lo que, bueno, en general serían, ¿no?, los que hacen la política, mujeres barriales son las que definen muchas cosas, ¿no? Ese aspecto me parece interesante para también compartir. Ese material se puede encontrar en internet, también es muy interesante, ¿no? Claro, las características de ella no son las típicas de una militante feminista en términos convencionales. Eso no es le podríamos decir una puntera barrial, pero a su vez tiene toda una mezcla de conciencia de su rol de mujer, conciencia de clase, épica peronista. Es súper interesante. Pero lo otro que les quería decir, y ahora comento un par de cositas de lo que ustedes dijeron como pequeña devolución, es que hay un material que tiene que ver con todo esto que venimos charlando. Capaz que ustedes ya lo conocen todo, pero para mí esto me lo compartió. Vieron, yo les comenté una compañera que nos dijo, hay que estudiar Simón de Beauvoir, que ella es la Pata González, que nosotros compartimos bueno, varias experiencias de militancia juntos, y una vez me dijo, mira, vos tenés que leer Her Story. No sé si la han leído, Her Story. Her Story es este libro, no sé si se llega a ver ahí, Her Story. ¿No? Que ya me encanta el nombre, porque nosotros, en realidad es una historia mundial contada a través de mujeres, ¿no? Porque en realidad cuando uno piensa, yo no lo había pensado hasta que esto me lo hicieron ver, ellas me lo hicieron ver, ¿no? Porque history es, en inglés, ¿no? His es de él, story, ¿no? Contar la historia de él. Bueno, her story, contémosle, ¿no? Y esto, bueno, llega hasta la actualidad. Bueno, por ejemplo, acá incluyen a Evita Perón. Pero aparte no ponen solo, esto es una cosa muy interesante, o sea, una cosa son las diferentes corrientes, movimientos, teorías, que yo en esto soy muy poco conocedor, alguna vengo leyendo, ¿no?, sobre los feminismos, y otra, incorporar a las mujeres en el relato con también sus contradicciones y sus variantes, pero darles una visibilidad a la par, ¿no? Bueno, este es un intento, digo, porque no es acabado eso, pero muy completo, que como que a uno le devuelve ¿no?, una perspectiva más amplia. Y ya que tiene una mirada global, ¿no? Pero ya que mencionaba eso, voy a lo que planteaba primero Niklas, ¿no? Que bueno, con respecto a la prehistoria, yo hago una pausa, ¿no? Porque decías, en los detalles está la comunicación, Niklas, ¿no? Con respecto a la prehistoria. Yo siempre digo esta frase que me la enseñó Carlitos Machado, pero que él la tomaba, no me acuerdo de qué antropólogo, ¿no? Decía así, cuanto más estudio la historia, soy pesimista. Cuanto más estudio la prehistoria, soy optimista. Cada vez estamos aprendiendo más cosas de que en la prehistoria no había patriarcado. Por ejemplo, ni había propiedad privada y había una adaptación a la naturaleza distinta. Incluso ahora han aparecido novedades con respecto incluso a la teoría de la evolución. Hace muy poquito
Bueno, en este último premio Nobel que estaba Mónica Sanz, entre otras, una bióloga uruguaya, ¿no? Toda la relación entre nuestra especie, que no es solamente, bueno, algún día le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Homo sapiens, pero bueno, no importa eso ahora, ¿no? Digo que lo digo en broma, pero en serio, no es Homo solo, ¿no? Hay un libro muy bueno que la prehistoria del hombre y la mujer se llama, como diciendo, ya basta de esto, ¿no? Pero en realidad no está tan claro. Vos mencionaste algunas lecturas sobre los charrúas, por ejemplo, o sobre casos, los minuanes, los geonoas. Lo que pasa es que los testimonios que tenemos ahí siempre ya son de la historia. Y son sociedades que han sufrido un proceso complejo de aculturación y transculturación por la llegada de los europeos. Entonces, no tenemos, eso es una situación que por ahora parece un poco difícil de resolver, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los charrúas, por ejemplo? De lo que sabemos, eran nómadas, etcétera, sus características más vinculadas al seguimiento de la caza y el manejo de los frutos silvestres. Bueno, se adaptan, sobreviven con el caballo y se hacen más nómades. Y capaz que se acentuaron determinados rasgos que, claro, cuando los europeos nos los describen, vemos elementos también que son los ojos de los europeos. Capaz que piensan que entonces las mujeres charrúas cumplen un rol tal y cual, pero por ejemplo hay un trabajo muy lindo, yo lo mencioné al pasar, sobre las sociedades de frontera, porque vi que alguien, no registré quién, comentó que había sido raptada la bisabuela, la tatarabuela, ¿no? El tema del rapto de mujeres tiene que ver con esto que yo mencionaba, de la alta masculinización de esas sociedades, producto de las condiciones económicas, pero de las guerras de conquista, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema como para, tu tatarabuela, Alicia, ahí está. Tenemos un problema para conocer con cierto cuidado, por lo menos, yo decía ser optimista, no llevar el patriarcado al origen de los tiempos. No hay datos que confirmen eso, porque en buena medida también en las sociedades agrarias hay todos procesos, en algunos casos, por ejemplo, en indios de lo que llaman se les llama los indios pueblo, que en algunas zonas de América del Norte llegaron a tener ciudades con 30.000 habitantes y que hacían todo, era increíble, como kivas se llamaba, o sea, como ciudades para abajo, subterráneas. Bueno, todos los datos indican que eran sociedades matriarcales, ¿no? Y en donde, bueno, había otra forma de organización de la economía, ¿no? Y es muy probable, no sabemos qué pasaba, por ejemplo, con las sociedades de los cerritos de indio que se han descubierto ahora. No lo sabemos, ¿no? Eso me parece que es un punto interesante. Y bueno, ahí está lo que dice Alicia, ¿no? De lo que algunas culturas de la antigüedad tenemos más registro, no de todas, yo insisto que no de todas, pero la presencia del patriarcado aparece, por ejemplo, relacionada con la posesión y la herencia, ¿no? Material de la tierra, y eso se puede encontrar, por ejemplo, en los antiguos textos hebreos, en la Grecia, llamada Grecia clásica, pero acá hay todo un debate. Yo yo no estudié tanto historia antigua, pero por ejemplo, con respecto de la perspectiva occidental, donde se sanciona a nivel jurídico el patriarcado más fuertemente por primera vez es en la Roma imperial. No, en realidad ya en la República Romana, ¿no? Pero en otras sociedades no es tan claro el predominio del patriarcado tampoco. Porque también los antiguos títulos hebreos tienen con respecto a la propiedad, pero la línea matrilineal es interesante igual de observar. Ahí hay un componente complejo. No está tan claro que sea patriarcal la antigua India. No está digo que no está tan claro, ¿no? Sí parece eso ocurrir en China antigua. Justo estoy estudiando un curso de historia de China y hay toda una construcción, ¿no? Anterior a Confucio, ¿no? Sobre todo en la época de los primeros imperios, en donde, bueno, acá hay todo un tema, ¿no? Pero el peso del ejercicio de la guerra termina siendo definitivo para la imposición, ¿no? Y acá hay un tema que yo creo que no es biológico, pero en sociedades que se desarrollan digamos, que conquistan y la guerra somete,
claro, le prohíben a las mujeres no pueden portar armas. Entonces ya hay una situación que es brutal y los grandes guerreros hay una poligamia permitida para los varones que no para las mujeres. Bueno, todo un tema muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, a mí me da la sensación, no conozco todo, ¿no? Pero como que el patriarcado es una construcción que surge más con las ciudades, con lo que llamamos las civilizaciones militaristas, ¿no? De la antigüedad, en variadas formas. Pero bueno, eso sería para otro tema, ¿no? Yo tendría que estudiar mucho más, porque, claro, lo que no creo, pero esto no lo creo porque que el patriarcado sea solo con el capitalismo. Porque además tenemos otras sociedades que no son necesariamente capitalistas. Bueno, justo ahora está todo este debate de Qatar. Bueno, sí, Qatar es una sociedad que es muy rica por el petróleo, pero ni necesariamente es una estructura capitalista, en medio, digamos, son algunas familias y sus clanes, y el régimen es absolutamente patriarcal, con otra, ¿no? Con otras justificaciones. Entonces, yo creo que incluso bueno, ustedes han hecho una serie muy, muy linda de charlas, ¿no? Pero para estudiar los patriarcados, también es muy importante analizar los temores, los miedos de los hombres, ¿no? ¿Qué miedos tienen a que las mujeres estén a la par, ¿no? Yo estuve estudiando un poco, capaz que, me fui de tema, pero me hiciste pensar vos, Nicolás, así que ahora hay que atenerse a las consecuencias. Pero yo les conté, estoy haciendo una maestría de historia política, nada que ver en principio, que es sobre el fútbol, la democracia, pero hay algunos estudios sobre la violencia en el deporte, que arrancan en Inglaterra, ¿no? Estudiar por qué en el rugby se comportan de tal manera, en el fútbol los hinchas se comportan de tal manera. Estoy hablando del principio del siglo XX, ¿eh? Y lo que marcan que, por ejemplo, las canchas o los espacios de confraternización masculina de los grupos de rugby son lugares donde se afirman los temores masculinos, por ejemplo, frente a la militancia femenina, de las feministas, de las sufragistas, que se muestran en pie de igualdad. Entonces, por ejemplo, esto me parece muy interesante para empezar, pero muchas de las formas de insulto en los campos de juego están asociadas a una masculinidad que su miedo es ser mujer, o como las mujeres, ¿no? Yo pienso, ¿por qué comento esto ahora? Porque me lo hiciste pensar con lo de si es tan viejo o tan nuevo, ¿no? Por suerte, no del todo, pero está cambiando el tiempo que las chiquilinas pueden empezar a practicar deporte. Pero pensemos cuánto han demorado nuestras sociedades en tener relativamente equilibrada la posibilidad de que hagan deporte y jueguen y compitan las chiquilinas que los varones, ¿no? Porque y ahí me enojo mucho, ¿no? Con algunos amigos, todos dicen, no, pero el deporte femenino siempre es peor que el masculino. Pero el deporte femenino lleva un siglo de avalar y estimular y que los chiquilines lo hagan. No, las mujeres son... No. Dame un siglo de hándicap, sin todo esto otro, ¿y qué va a pasar? Porque vos mencionaste algo biológico, como que no está tan claro que haya una... Si hubiera ejércitos de mujeres en la China antigua, incluso hay una zona, una historia muy graciosa, un territorio que era dominado por mujeres que no las pueden derrotar y no podían creer los chinos, claro, eran todas guerreras, peleaban. O sea, no, yo creo que es un tema de cómo se ha distribuido el poder a lo largo de, sobre todo las etapas de construcción de ciudades y poderíos militares. Pero bueno, es una cosa muy general que daría para estudiar más. Después lo otro que decían de Simone de Beauvoir, yo no sé si, capaz que lo dije mal, no fue la primera en señalar que las mujeres debían enfrentar. Lo que pasa es que Simone de Beauvoir lo que notaba es que ella era parte de una síntesis anterior y estaba construyendo más política, pero que después, en la vida cotidiana, también muchas mujeres eran machistas, ¿no? Ese era un tema que la interpelaba a ella quería interpelar a la mujer. Ahora, esto viene, o sea, la producción teórica y la mujer como sujeto histórico, quizá ella fue una gran iluminadora en los 60, pero ya hay anteriores. Yo hace poquito, no sé si tuvieron la chance de ir ustedes, fui a la Casa Quinta de Valle, allá que está por Piedras Blancas, no sé si fueron, se hizo un museo ahora, que es donde vivió Valle con Matilde Pacheco y su hija, que la hija murió, y muestran la biblioteca que tenían Matilde y la hija. La parte de la historia de la hija es terrible porque se enferma de tuberculosis muy joven, muere a los 19 años, que la familia quedó muy mal. Bueno, es una biblioteca de 1900 a 1900
no me acuerdo exactamente cuándo falleció, pero en la primera década del siglo XX. Los libros sobre feminismo que leían esas mujeres son impresionantes. Leían en francés, leían en inglés, ¿no? Simone de Beauvoir también es hija de esa cultura, claro que quedó sometida o callada por las guerras mundiales, todo otro que hablábamos, no sé qué, pero que renace y mueve, ¿no? Incluso hay toda una historia en el siglo XIX con, porque ahí incluso, creo que alguien lo comentó, que no me acuerdo quién fue, que escribía Paulo Freire, dijeron, y que, bueno, la mujer, Stuart Mill publica feminismo, lo escribió la mujer en realidad. Lo que pasa es que en aquella época había todo un tema de que, bueno, quién podía ser publicado, ¿no? ¿no? Entonces, claro, Simone de Beauvoir creo que logró estar en la época donde ya eso se convirtió en un factor de referencia, yo no digo dominante, pero ineludible, ¿no? Bueno, y lo otro que habían comentado de las presas políticas, y Virginia Woolf también, me lo digo muy rápido, ¿no? Que es todo otro tema también, ¿no? No solo en el caso de la dictadura actual, hay una obra muy linda, que muchos la deben conocer, que se llama Memorias para Armar, ¿no? Presas, por ejemplo, el tema, que insisto, no solo se dio en Uruguay, ¿no? Quienes más iban a visitar a los penales, a la prisión, a sus seres queridos, hoy en día, no por temas políticos, también por, bueno, el delito y la inseguridad es un factor social, ¿no? Bueno, son las mujeres. Eso es, ¿no? Pero lo mismo se da, y la obra Memoria para Armar recupera muchas experiencias, aparte en todo el país, no solo de la resistencia a eso que vos comentabas, sino también de la solidaridad por lo bajo, en lo doméstico, ¿no? En la educación, en el exilio. Bueno, la participación de las mujeres ahí es muy interesante, está muy bien recuperada en Memoria para Armar. Pero yo me olvidé de contarlo porque estaba salté una, no podía todo, pero el rol de la mujer en la Revolución Rusa. Es impresionante. O sea, la caída del zarismo, todo por las marchas de mujeres reclamando paz, porque los que morían eran o sus hijos, sus hermanos, sus maridos, pero reclamando pan. Es decir, ¿se acuerdan? La Revolución Rusa arrancó supuestamente en febrero, pero en realidad era el 8 de marzo, porque el calendario estaba atrasado ya en Rusia, porque los zares eran tremendos, ¿no? Y fue una marcha de mujeres, que después se plegan los soviets, y después vienen los soldados, que las mujeres le dicen, ustedes tienen que estar con nosotros, son nuestros hijos, nuestros hermanos, vengan a... ¿no? Y los primeros soviets son de mujeres y campesinos, o sea, los soldados eran básicamente campesinos. Y ahí hubo todo un rol, ¿no? de las mujeres participando, que bueno, que en esos momentos críticos tienen una presencia muy importante. Podríamos, justo, ¿no? Cada uno tendrá su opinión política, ¿no? Pero ayer murió Eve de Bonafini, porque aparte justo me tocó ir a hablar de otras cosas, yo estoy como mezclando todo el tema, pero de los mundiales y no sé qué, justo me acuerdo que saltó el tema, porque está todo el tema de las mujeres en los regímenes islamistas, ¿no? Pero cuando el Mundial del 78, las madres de Plaza de Mayo fueron una de las pocas que lograron igual, ¿no? Plantarle una denuncia a ese régimen y que los periodistas holandeses las entrevistaran, ¿no? Con las cosas que, bueno, que decían en los medios, como lo que las ocultaban, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, porque alguien de ustedes, creo que fue Alberto, decía, estamos idealizando a las mujeres. Podría ocurrir. Ahora, es interesante pensar que no hay una organización padres de Plaza de Mayo, ¿no? Y esto, solo pensarlo como decirlo al revés, lo que se entonces hay abuelas y no abuelos. Que yo creo que en algún punto esto se relaciona con esto que yo le decía de los miedos masculinos. Y ahí, ¿no? Que es un tema para, capaz que es más en las culturas occidentales. Yo no quiero esto transformarlo en algo universal, porque eso sería un atrevimiento, pero en nuestras sociedades por lo menos tenemos ejemplos muy fuertes de que las revoluciones no son solo de hombres, las resistencias tienen mucha presencia de mujeres, y vuelvo a aquella anécdota de Isabel de Guevara, cuando la cosa está más crítica, hoy le llamaríamos resiliencia o no sé cuánto, pero también en las mujeres hay unos componentes muy importantes de sostén. Bueno, y lo otro que mencionaba, creo que fue William, de Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf es un gran personaje. Yo se los mencioné al pasar, pero creo que todos lo tienen. En el libro de Inés Cuadro es hay muchas, ¿no? Pero que es Feminismos y Política del 900 hasta 1938. Virginia Woolf, Juana Rouco Buela, María Collazo. Bueno, también
que está en el entorno después, Luisa Luisi, es increíble lo que le pasa a Luisa Luisi, siempre digo lo mismo, porque se muere el día de Maracaná, porque siempre que es 16 de julio había que recordarla, perdón, Paulina, son varias, Luisa es la educadora, Paulina, ¿no? Ahora, todas esas mujeres, yo creo que cada vez más están, bueno, cada vez más, ustedes disculpen que ahora, no es que estoy pasando un aviso, vieron que se armó todo un lío con la bibliografía de historia, ¿qué se va a enseñar de historia? No hay un libro con perspectiva de género. Un libro. Bueno, igualmente en la formación docente, en la historiografía, todo esto está, ¿eh? Todo esto se viene incorporando, ¿no? Yo digo, porque parece increíble que, no digo que hay que discutir, por supuesto, no dar historia reciente sería como negar un hecho traumático y donde hubo terrorismo de Estado en una sociedad, cerrar los ojos ante eso, no. Toda sociedad estudia su pasado complejo. Y no dar historia con perspectiva de género sería como, ¿no? Como un retroceso, como volver al terraplanismo, ¿no? Bueno, ya me fui un poco de tema, pero se me mezcló todo, pero me parece que esto es importante también tenerlo en cuenta de cómo estamos en el contexto actual. Quedó Sebastián con la mano levantada. Sí, eso. Dale, Seba. Que vamos cerrando ya. Vamos redondeando. Bueno, hola. Sí, la intervención mía son 2 intervenciones fuera de asincrónicas, fuera de contexto. No, hoy vos hablabas de la reforma y del racismo. Yo podría decir que tengo un documento, si junto mi libreta de casamiento con la de mi hermano. Porque yo me casé en el 85. Que brotaron los embarazos y florecieron los casamientos. Con la Avenida de la Democracia. Y mi hermano se casó en el 88. Y en la libreta de matrimonio nuestra dice: el hombre deberá respeto y protección, creo que dice, y la mujer respeto y obediencia. Y supongo yo que es un código civil que se arrastraba quién sabe de cuándo. Ahí creo que debe entrar de la reta, porque en el 88 eso ya está modificado. Y está, no me acuerdo cómo es la redacción, pero está modificado y está emparejado. Y la otra cosa, ahora yo me acordaba y recuerdo cuando hicimos un ciclo entre nosotros sobre el origen del patriarcado, que hay una Lerner, creo que es una bibliografía que me pasó Alberto, que lo sitúa en el pasaje al Neolítico, con el sedentarismo, empezar a trabajar la tierra, y bueno, y ahí ella dice que el varón se apropia de la mujer para se apropia del vientre de la mujer para la reproducción, porque es la reproducción de la mano de obra también, se apropia del cuerpo de la mujer para eso y para su satisfacción también. Pero ella lo pone como así, claramente, en el pasaje del Paleolítico al Neolítico. Es eso. Esas 2 cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero bueno. No, está bueno igual recordar a Adela Reta, me parece fundamental también. Muy, muy bueno. Que hubo como una generación ahí en la apertura democrática en torno al gobierno colorado, muy avanzado, con muchos reflejos de lo que habían sido las políticas y los debates feministas, vallistas, que re interesante. Yo sobre el origen del patriarcado no he estudiado en profundidad. Pero puede haber varias. No, supongo que debe haber varias teorías. Vieron que también hay muchas teorías sobre cómo es el pasaje al Neolítico y también depende de las zonas y las culturas. Por ejemplo, esto que yo les mencionaba de los indios pueblo en América del Norte, se viene estudiando, o sea, ellos siguen con sus tradiciones, su cultura, no presentan elementos tan patriarcales como otras culturas originarias.
Pero bueno, claro, en otras zonas capaz que fue en el Neolítico, en otras zonas habrá habido matriarcado también, ¿ves? ¿No? Pero bueno, un fenómeno sin duda de larga duración. Lo mismo, no sé, yo siempre lo planteo, ¿cuándo es el origen del racismo? Depende de la zona, ¿no? Y también de las justificaciones para la esclavización de los cuerpos, es todo un tema, ¿no? Pero yo ahí estoy abierto a escuchar porque tampoco conozco mucho. Gracias, Gabriel. De nada. Bueno, son las 10 menos 10, Y se nos fue ahí. gracias por la charla. No, por favor, un gusto. La charla queda grabada y en unos pocos días va a estar disponible para volver a escuchar y difundir, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Daniel, vos que tenés la mirada en la pantalla gigante, ¿hay alguien más que quedó con ganas de intervenir? No con la mano levantada, me imagino que todos querrán decir algo, pero no con la mano levantada, así que podemos ir cerrando. Bueno, agradecemos muchísimo tu intervención, Gabriel, clarísima, muy buena y muy didáctica. Tuviste 2 años para entrenarte a dar clases por Zoom. Así que sos un especialista número 1, no, pero realmente muy agradable. Me faltan las otras piezas. Y te seguimos Lo compré. Bueno, muchas gracias. Te seguimos en el programa de radio y en algún otro tipo de medio que utilices, porque realmente sos muy claro y muy didáctico. Gracias a todos y cerramos por acá, ¿les parece? Bueno, gracias por el rato compartido y la seguimos. Buenas Abrazo. noches, muchas gracias, un gusto. Igualmente. Chao, gracias. Muchas Abrazo a gracias. todos. Gracias.